van a ser desagües y drenajes. Cuando nosotros vamos a ejecutar una obra vial, dentro del diseño, teniendo todas las características del diseño, tenemos que tener en cuenta de sacar el agua en la obra vial. ¿Por qué sacar el agua? El agua superficial, por un lado, que es la que forma una película, digamos, siempre hemos hablado que eso es malo para el manejo, para el usuario, para el conductor. Y por otro lado, sacar el agua de la zona de los préstamos, donde está la cuneta, para que no se me filtre hacia el núcleo de la obra, porque si se me mete en el núcleo de la obra, me la destruye todo. Entonces, por eso es importante el tema del agua. No nos olvidemos que ejecutamos una obra vial, es prácticamente un dique de contención de todo lo que es la cuenca, digamos, del agua. Entonces, tenemos que realizarla y hacerla de tal manera que con obras secundarias, digamos, para tratar de evacuar, digamos, el agua. Entonces, dentro de los drenajes, tenemos, digamos, por un lado, colectores de agua y por otro lado, evacuadores de agua. Esas son las obras, digamos, que nosotros tenemos que hacer para poder sacar el agua, digamos, de la zona de camino. El agua, digamos, el agua de lluvia, ¿no es cierto? El agua cae, forma, digamos, en forma paralela, digamos, cae a la superficie, digamos, del camino. La superficie del camino recoge el agua pluvial, digamos, y dentro del camino la lleva a los, digamos, a través de las pendientes, la lleva, digamos, a la zona de préstamo donde está la cuneta, y después la hace, digamos, evacuar a través de las alcantarillas, ¿no es cierto? Llevándolo a una zona de donde le da una cierta seguridad desde el punto de vista pluvial, digamos, a la obra. O sea que nosotros en este sistema de desagüe nos debemos asegurar un buen escurrimiento de aguas superficiales y que debe ese correcto escurrimiento de aguas superficiales depende de dos condiciones. Una es la rápida evacuación del agua, ¿no es cierto? Dijimos que el agua nos destruye, así que la tenemos que evacuar rápidamente. Para que no se produzcan, digamos, para que no produzca la falta de, o afecte la estabilidad, digamos, de la obra, ¿cierto? Y por otro lado, debemos controlar los procesos erosivos de la obra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo determinamos? Es una materia, una parte, digamos, de la materia que ustedes la ven en una materia específica, que es el estudio de las cuencas, que la parte hidrológica, nosotros, como ustedes tienen una materia de eso, no lo vamos a ver, pero digamos, estudiar las cuencas es importantísimo dentro de una obra vial, porque yo estudiando la cuenca sé dónde tengo que poner los evacuadores, que serían las alcantarillas. La ubicación de las alcantarillas que a través de distintas pendientes van llevando, digamos, el agua hacia una zona que no me afecte la estabilidad de la obra. Entonces, dijimos que son pendientes. Nos la evacuamos, ¿no es cierto?, a través de pendientes.
En la zona de la calzada, por ejemplo, ustedes ven que en un perfil tipo, un perfil transversal tipo, que es lo que habíamos visto en la primera clase, en la calzada tenemos una pendiente del 2%, que esa, digamos, es aproximada, ¿no es cierto? Puede ser un poco menor en el caso de que, digamos, tenemos una rasante o tenemos una calzada de hormigón. Si tenemos una calzada de hormigón, la pendiente es un poco menor, es un poco alrededor del 1,5%. Y en el caso de la asfalto, ¿no es cierto?, que es del 2%, y después tenemos otros tipos de, como los tratamientos dobles o simple o triple, digamos que ya se han dejado de usar, posiblemente por las condiciones económicas que está atravesando el país, volvamos, digamos, a estos métodos de ejecución, que el tratamiento superficial generalmente se hace doble o triple, se hace en situ, siendo que los otros es en planta, ¿cierto? Entonces los costos son diferentes. Y después tenemos otros tipos de ejecución, que puede ser un estabilizado o un mejorado, ¿no es cierto?, de la rasante, que puede ser un enarenado, por ejemplo, que también eso podemos tratarlo con una pendiente transversal del 4%. ¿Cierto? Acá estamos hablando siempre de pendientes transversales, ¿cierto? La pendiente longitudinal se la va a dar, digamos, cuando ustedes empiecen a hacer la plana altimetría a través del perfil longitudinal, esa va a ser la pendiente con que ustedes van a tener que trabajar, ¿cierto? Pero acá, digamos, en cuanto a las pendientes transversales, digamos, tenemos que mantener dentro de la ejecución el perfil tipo, que las pendientes transversales son las que yo les he mencionado. En el caso de las banquinas, por ejemplo, las banquinas tenemos alrededor del 3% hasta el 4% en algunas cosas. Si son estabilizadas, digamos, la pendiente puede ser menor, puede ser también el 2% como la calzada, y en el caso de que no sean estabilizadas, puede ser un poquito superior. Digamos, tenemos que hablar del 4 o 5% de pendiente transversal. En algunas ocasiones, dentro de una obra vial, podemos hacer para unir, digamos, un pueblo con respecto al otro, vías, ciclovías, pueden ser peatonales o ser también para que vayan, digamos, no las motos, sino las bicicletas, de un pueblo a otro, que generalmente tenemos entre 12, 15 kilómetros entre un punto y el otro. Entonces, digamos, existen estas ciclovías que están, digamos, al costado, paralelo, digamos, al camino, y que en eso también podemos tener una pendiente transversal aproximadamente entre el 2 al 4%. Después, de acuerdo a los anchos que tenemos para ejecutar nuestro camino, digamos, la cuneta puede ir desde el lado izquierdo o derecho de la zona de camino. Recordemos que la zona de camino es la que limita, digamos, entre el alambrado, ¿cierto? Y en algunas ocasiones, digamos, la cuneta va en el medio de las calzadas, ¿no es cierto? Como lugar, digamos, como recolector. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros decimos vamos a evacuar el agua? Primero, que no se queden estancamientos. Y después, que de acuerdo a las pendientes que nosotros vamos a trabajar, que ya vamos a hablar de pendientes transversales y pendientes longitudinales,
se puede producir una gran erosión, porque, digamos, sabemos que el agua de lluvia a través de las pendientes va hacia la cuneta, y la cuneta, de acuerdo a la pendiente longitudinal que tenga para ir y pasarla por las alcantarillas, tanto longitudinales como transversales, nos causa, digamos, si la velocidad de circulación de esa agua es grande, ¿qué sucede? Que hay una erosión. Y esa erosión nosotros la tenemos que controlar, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo vamos a controlar eso? Haciendo un buen trazado, ¿no es cierto?, de la obra. Por otro lado, esa concentración, digamos, de caudales, ¿no es cierto?, estudiando las cuencas, tiene que ser, digamos, de evacuarlo rápidamente, pero a una velocidad que no se realice, digamos, esa erosión, ¿no es cierto? Después, por otro lado, vamos a mantener una adecuada zona de influencia del camino complementario, y por otro lado, que no, como dijimos, no se produzca embancamientos. Entonces, dijimos que tenemos que hacer obras secundarias a las que nosotros estamos determinando como traza, que sería la obra primaria, digamos, de ejecución, ¿cierto? Esas control de la erosión, ¿no es cierto?, se puede hacer con obras como retardadores, como pueden ser saltos y rápidos, como pueden haber sangrías, eh, eh, y zanjas de guardia. Esas son, digamos, las obras complementarias que nos debemos nosotros hacer para controlar la erosión del camino. ¿Qué son las sangrías? Ustedes ven cuando va con una obra, dentro de la banquina, ustedes ven que se forman como serruchos, ¿no es cierto? Nosotros generalmente a eso le llamamos, se forman sangrías, ¿cierto? Producto de la erosión, producto de la falta de densidad de compactación. Por eso, cuando nosotros estamos ejecutando una obra, debemos controlar, pero como controlamos el concreto asfáltico, el viento, la relación de viento, el marcha, que ya lo van a ver, digamos, todo lo que es el segundo semestre con el ingeniero Toledo. Una vez que la banquina, la compactación de la banquina es importantísima, como el terraplén, digamos, debe tener el 100%. Por ahí dice, no, pero ingeniero hemos logrado el 97, 98%, está bien, es una banquina. No, tiene que ser el 100% de la densidad Mars, de la densidad Proctor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, después vienen estas lluvias, ¿no es cierto? Sabemos que el agua escurre transversalmente y se forman estas sangrías que hacen de que es destructivo en la banquina, y si yo por algún motivo tengo que entrar de golpe a la banquina, por alguna circunstancia, me puedo dar vuelta. Ahora, cuando nosotros hablamos de una ejecución de sangría, la obra en sí consiste en determinar las curvas de nivel, ¿no es cierto?, dentro del camino. Con esas obras, hacemos una obra que son como pequeños canales, que son perpendicular, digamos, a la curva de nivel. Entonces, el agua va a pasar, se va a ir por ese lado, se va a ir por ese canal que nosotros lo denominamos sangría. Y a partir de ahí, digamos que nosotros estamos evacuando la obra en sí.
el agua de la obra en sí. Otra obra que nosotros podemos realizar, digamos, son los saltos y rápidos. ¿Qué son los saltos y rápidos? Ahí, bueno, ahí Martín lo está mostrando a través, no sé quién, a través del apunte. Lo está mostrando Agustín, un alumno que Agustín. gentilmente lo está haciendo, pero es lo que está en el apunte, perdón. Bien, bien. Bueno, yo como no lo tengo, el apunte, por eso lo he preparado a la clase, pero ahí lo estoy viendo, digamos, lo que es un salto y lo que es un rápido, ¿no es cierto? Cómo se ejecutan, cuáles son las dimensiones y las alturas, ¿no es cierto? Hablan de una altura entre un salto y un rápido aproximadamente de 0,60 a 2 metros, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace eso? Hace de que, digamos, el agua, digamos, circule por ahí y ustedes ven que tanto en el salto como en el rápido, digamos, hay una zona, digamos, que tiene como una subida, digamos, de lo que es el fondo, y eso hace de que el agua pegue ahí y reduzca la velocidad de escurrimiento. Entonces, eso, digamos, es importante para digamos, para tenerlo como retardador, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿cada cuánto lo tenemos que poner a eso? Bueno, hay una formulita, a ver si, ahí está. Hay una formulita que ese espacio entre salto y rápido, digamos, es 1000 por h dividido 1, la pendiente, digamos, la pendiente original de la cuneta con respecto a la pendiente adoptada de la cuneta. Entonces, con eso nosotros determinamos cada cuánto tengo que poner un salto o un rápido. Otra obra que tenemos también para poder retardar, digamos, el escurrimiento del agua, son los retardadores, que son como pequeños diques. Son como pequeños diques que hacen de que pueden ser construidos, digamos, de madera, ¿no es cierto? Estaqueando, digamos, toda la parte transversal de la cuneta, a través de colocando en la parte de atrás, digamos, para poder sostenerlo, que puede ser hasta con piedras, ¿no es cierto? Bueno, eso hace de que también venga el agua, golpea ahí, se embalsa, ¿no es cierto? Y por otro lado, al embalsarse, digamos, la velocidad de circulación se hace menor. Lo que sí hay que lograr, digamos, que esa velocidad no sea muy grande para erosionar, ni tampoco muy pequeña, porque si no se producen embancamientos. También eso es contraproducente en la ejecución de la obra. Entonces es importante, ¿no es cierto?, nosotros poder determinar, ¿no es cierto?, una buena velocidad de circulación del agua. Para eso yo debo hacer el estudio de la cuenca y decir cuánta agua voy a tener ahí, digamos, a través de del agua de lluvia, ¿no es cierto?, y a través de la cuenca. La cuneta, digamos, que nosotros le llamamos, que está construida dentro de la zona de los préstamos, habíamos dicho que le llamamos zona de préstamo, porque si yo tengo que el día de mañana hacer una intervención, digamos, esa intervención, tengo que subir el terraplén a través del suelo, entonces le pido prestado el costado. Por eso se llama zona de préstamos. Bueno, dentro de la zona de préstamo, que es variable, digamos, el ancho, ahí es donde va la solera o donde va la cuneta, ¿cierto? Entonces,
también con una serie determinada de taludes. Y esa cuneta puede ser natural o puede ser también, si hay mucho arrastre, digamos, de material, digamos, aguas abajo, eso hace de que debamos hacer una solera que puede ser revestida. Y puede ser revestida de hormigón, puede ser revestida de piedra, puede ser revestida de piedra o de ladrillo, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes tipos para revestir, digamos, esa solera o esa cuneta, ¿no es cierto? Los taludes de la cuneta van a depender también del ancho que yo tengo de la zona de los préstamos, ¿cierto? Otra que tenemos, digamos, como obra complementaria para escurrir el agua es zanjas de guardia, ¿cierto? Las zanjas de guardias, ¿no es cierto?, son como las sangrías, son canales también que se hacen perpendicular, digamos, al agua, alejado un poco de la zona de camino, pero que eso, cuando venga el agua de la cuenca, cae al canal y se dirige, digamos, sacándola totalmente de la zona de camino. O sea, no llega para nada a la zona de camino. Esas son las que se llaman las zanjas de guardia. Y por otro lado, tenemos otras obras complementarias también, que son los gaviones. Los gaviones son obras muy lindas, muy importantes, ¿no es cierto? Sobre todo como revestimiento para el tema de erosión. ¿Y en qué consiste el gavión? El gavión consiste son mallas de acero, ¿no es cierto?, hexagonales, que son atadas a través de un hierro que se va poniendo, ¿no es cierto?, cada 1 metro aproximadamente. Se pone un hierro y se van atando, digamos, las otras mallas, y esas mallas son cubiertas a través de piedras. Piedras que son aproximadamente de 0,10 a 0,30 metros o 10 o 30 centímetros, ¿no es cierto?, esas piedras, que es un trabajo manual, es un trabajo artesanal, digamos. Eso se coloca la malla y se ponen dentro de esa malla 2 o 3 obreros de acuerdo a la longitud de la malla, y otros afuera que le van alcanzando las piedras. Estos obreros que están adentro, digamos, de la malla, la van acomodando una por una. Y así van rellenando, digamos, rellenando la malla. Y después se va cosiendo. Como dijimos, se va cosiendo con hierros en las paredes verticales y en las paredes longitudinales y longitudinalmente, a los efectos de ir agarrando una malla con respecto a la otra. Esto es aplicable para suelos que son friables, o sea que son suelos muy blandos. Entonces es muy utilizado en los ríos, en los gaviones, en los ríos, digamos, como para evitar sobre todo la parte curva, digamos, que no vaya, digamos, desgastando, digamos, el agua y desgastando, digamos, el suelo. Y en la obra vial se utiliza más que todo en los terraplenes de los puentes, en los muros, para cubrir los muros de ala, por ejemplo. Los muros de ala y en algunos casos también las pilas de los puentes. Obras que se realizan a los efectos de cubrir, digamos, hay ríos, ¿no es cierto?, que hay veces que
uno dice, ¿por qué hemos hecho un puente acá si no pasa nunca el agua? Son unos ríos subterráneos. Pero a veces cuando llueve, las cuencas son muy grandes y llega a sobrepasar, digamos, a veces a la altura del puente. Hay puentes que se lo ha llevado por encima, ¿no es cierto? Todo eso. Usted podrá haber visto hace unos años que se tuvo que hacer un puente Island hasta hacer el nuevo puente en la ruta 9 a la altura de Jesús María. ¿No es cierto? Que eso lo llevó por delante todo el agua, ¿no es cierto? Destruyendo las pilas de los puentes. Entonces, estas son obras que se hacen para cubrir, digamos, las pilas del puente, ¿sí? Para que no se destruyan, digamos. Entonces, son obras muy importantes. Y por otro lado, se usa también, no como paredes solamente, sino también como bases, ¿no es cierto? Ahí en la Cañada, cerca de la avenida Circunvalación, ahí se ha hecho un encabionado justamente para cubrir, digamos, cuando viene el agua, en toda la base y en todos los costados, para que no siga comiendo, digamos, el suelo el agua. Después tenemos otras obras que también tenemos que son los drenajes de las aguas subterráneas. Nosotros a través de las aguas, digamos, tenemos filtraciones, ¿cierto? El agua de lluvia cae y filtra, ¿no es cierto? Filtra a través de las. Entonces, y si tenemos una pendiente natural, ¿no es cierto?, muy grande, la vamos a cubrir o la vamos a corregir, mejor dicho, con un buen diseño, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ayudarlo. A través se coloca un evacuador, ¿no es cierto?, que es un control que controla la filtración de la ladera. ¿Y en qué consiste, digamos, ese evacuador? Digamos, es una perforación que nosotros hacemos, digamos, desde la parte superficial hasta el manto impermeable, a los efectos de que el agua subterránea, porque dijimos que también tenemos agua subterránea, tenemos la napa freática, la famosa napa freática. Yo le puedo comentar que la zona sur de Córdoba, a la altura de la Bulage, por ejemplo, hay veces que nosotros queremos meter máquinas para trabajar y no se puede, se entierran porque a 30 centímetros ya tenemos la napa freática. Entonces, eso hace de que, aparte, es un agua muy salitrosa. Entonces, eso hace de que nosotros tenemos que sacarle esa agua de ahí. Y eso se hace a través de estas obras, ¿no es cierto?, que son evacuadores a través de como obras, perforaciones, y donde, digamos, pasando ya el manto impermeable, que pasa el manto impermeable y longitudinalmente se pone un caño, ¿cierto?, que ya vamos a ver cómo se ejecuta eso, que sería un dren tipo que se llama, que hace de que podés evacuar el agua y sacarla de la superficie, que es tan perjudicial, digamos, para todo esto, ¿no es cierto?, para la ejecución de la obra. Entonces, en esa reducción de napa freática se hace a través de perforaciones que generalmente se hacen, digamos, alrededor de antes de llegar a la cuneta. Se hacen perforaciones, digamos, como dijimos, poniéndole el dren tipo. En algunas ocasiones se hace también a través del eje, ¿no es cierto? Se hace un dren tipo también en el eje.
Entonces, toda la zona, ¿no es cierto?, nosotros la evacuamos y sacamos el agua superficial, digamos, de la zona. ¿En qué consiste ese dren tipo? Consiste es una perforación que nosotros hacemos. Dentro de esa perforación, en la parte del fondo le ponemos un caño que es aproximadamente de 4 pulgadas, pasando el manto impermeable, ¿no es cierto?, para que vaya drenando. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un relleno de material, que es un filtrado, ¿no es cierto? Y el caño, digamos, que se coloca longitudinalmente, digamos, a esa perforación, también tiene una perforación en la parte de arriba, ¿no es cierto? A los efectos de que esa perforación hace de que filtre por ahí el agua y escurra longitudinalmente, ¿cierto? Y de esa forma nosotros vamos a ir sacando, digamos, o bajando el nivel de napa, ¿no es cierto? Una napa freática. Esto generalmente, como dijimos, como lo tenemos a veces a 30 centímetros, estos caños longitudinales se colocan alrededor de 0,80 a 1,40 metros de la superficie, ¿cierto? Y por otro lado, como dijimos, en forma transversal, en la cuneta o ante la cuneta y en algunas ocasiones a través del eje, ¿cierto? Ese material filtrante, ¿no es cierto?, debe disponerse en 2 capas. Una granulometría que debe ser más gruesa y otra que la parte inferior, ¿no es cierto?, con contacto con tubos que evitan el taponamiento, digamos, de la parte de las perforaciones que tiene la parte superficial ese caño. Y otro material más fino en la parte de la superficie, para que, digamos, esa parte fina, digamos, de material que nosotros ponemos en la parte superficie, para que me evite el filtrado de agua superficial, ¿cierto? Entonces, porque tenemos, por un lado, en estos casos, digamos, aguas de napa freática, que viene de abajo, ¿no es cierto? Entonces, el filtrado lo debemos hacer, ¿no es cierto?, con este tipo de material grueso en la parte de abajo y más fino tapando, digamos, la superficie para que no penetre el agua superficial de la zona, ¿cierto? Bueno, y ustedes ahí en el apunte tienen, digamos, cómo son la disposición, digamos, de los huecos. Alberto, Sí. perdón que interrumpa, queda 1 minuto de esta sesión. Si Ya, tenemos que terminar. ¿Cómo? Ya termino, Como en ese quieras. minuto termino. Listo. Ya termino y así ya no tenemos. Y después, digamos, van puestos a 45 grados y estas posiciones, digamos, de tubos que se hacen, ¿no es cierto?, pueden ser ahí como sistema de drenes, forma de pescado, mixto o paralelo, digamos. Eso sería la parte. Y después tenemos una serie, unos valores que, digamos, que cuánto a través de hileras, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, ahí lo estoy viendo en el apunte, yo no lo tengo acá, pero digamos, cuál es el valor